Muy buenos días, amigos oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en este día. Hoy es viernes 25 de septiembre del 2020. Nuestro invitado, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y miembro del Consejo de Cámaras. Rodrigo, un tema muy importante. Aquí estamos, 25 de septiembre. ¿Cuál es la situación del país? ¿Qué dicen los empresarios? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Enrique, qué gusto saludarte, verte saludable, creo que eso es lo más importante. Un saludo a todos quienes nos están escuchando. A la hora que nos escuchen, pues siempre grato saludarles. La situación del país todavía incierta. Creo que la situación económica es muy compleja. Este 2020, como tú lo has calificado, parece que es un año que arrancó para el Ecuador con un problema comercial de disminución de ventas de banano, flores, camarón por la pandemia en la China. Era la pandemia en la China que se había contaminado Europa. Uh -huh. Para el mes de marzo se cerraba Quito, se cerraba el país. El 13, me parece que fue 12 o 13 de marzo, que se declara emergencia nacional y toque de queda a partir del 16. Creo que es una nueva normalidad. Vienen nuevos cambios en nuestras formas de vida. Y para el Ecuador, no quería olvidarme, en febrero se nos fue un punto emblemático en el turismo ecuatoriano, que fue la cascada de San Rafael. Se cerró la economía en lo que es pandemia. Posteriormente, como consecuencia de lo de San Rafael, el río Quijos va retrocediendo en un proceso de erosivo profundo. Nos quedamos sin oleoducto. Durante el periodo sin oleoducto, por primera vez en la historia que se registre, precio de petróleo negativo. Esos días no tuvimos petróleo que vender, lo cual fue qué irónico. No teníamos petróleo que vender en negativo, entonces fue positivo para nosotros. Es que así resulta. Claro, claro. Y todo el mundo discutía los famosos 70 días, que después del cierre, 70 días más tarde, vamos a reactivarnos. Estos llegamos al mes de mayo. Mayo, la gente ve que no hay posibilidades de reactivación y comienza el otro problema. Ya habíamos perdido muchos empleos por una situación de estado de emergencia, no había cómo trabajar, no había cómo salir a trabajar y muchos negocios de todos los tamaños se vieron obligados a recortar, terminar o cerrar. Otros esperaban, tenían la esperanza de los famosos 70 días que nunca llegaron, y ahí la cosa cambia y el consumidor, el ciudadano también deja de esperar y comienza a repensar su forma de gastar, su forma de ver cómo va a salir adelante, y comenzamos a ver que la dinámica económica cambia. Y perdón que me extienda un poco en esto, pero a raíz de mayo ya comenzamos a ver que las tendencias de consumo nuevamente se van hacia abajo. Al inicio era una pandemia, sí, vamos a pasar más tiempo en familia, vamos a estudiar un poco a través de computadoras, para quienes lo podían hacer. Sector rural sigue con problemas, pero cuando ya nos damos cuenta que esto no es real, no es real que se va a terminar, porque ahora inclusive la OMS ha decretado que el coronavirus o COVID-19 es una enfermedad endémica. Endémica significa que es una enfermedad que va a vivir con nosotros por un tiempo indefinido. Y que está mutando, dicen, ¿no? No, todos los virus mutan. Uh -huh. Eso es normal. Lo que tenemos de anormal todavía es que muchas veces ya le conocemos al virus y ya vamos viendo cómo muta. Entonces ya medio se le va llevando y ya sabemos los síntomas. Aquí descubrimos síntomas semanalmente. Sigue mutando. Aparecen cepas que son más contagiosas, algo menos mortales, que afecta a los jóvenes, que no afecta a los jóvenes.
y lo más lo más peligroso de esto es que ante un virus desconocido siguen saliendo remedios mágicos que están probados científicamente que no sirven para este tipo de virus, pero se siguen propagando y tenemos gente que está siendo hospitalizada por Es una una mala guerra detección. de empresas farmacéuticas, creo, ¿no? De laboratorios farmacéuticos que Todavía no llegamos a eso. me Tenemos parece. la no me entra el nombre, hidrocloritina, me parece que es el nombre. No, no, es verdad, es un nombre que no me entra, es el derivado químico de la quinina, Sí, que sí, ha dado ciertos resultados en ciertas cosas, pero es una enfermedad para la malaria. claro, claro. Se habló de la ivermectina, hubo unos experimentos en laboratorio que dio un resultado interesante y se permitió el uso para laboratorio, pero ya decidieron que se podía usar. Y el mayor problema es que la gran mayoría de ivermectina que hay es de uso animal, no de uso humano. Bueno, Rodrigo, pero nos estamos pasando a Pero otro bueno, tema. sí, sí, ¿Cómo perdóname. reactivamos? A ver, ¿cómo A reactivamos? ver, Señores empresarios, tú yo como creo que representante de los empresarios, ¿cómo a ver, reactivamos el país? ¿Qué hay la que reactivación va a tomar dos etapas. Y yo creo que la primera es que el gobierno yo creo que gobierno central y COE nacional han ido adoptando medidas adecuadas. También he criticado algunas, pero ya eran medidas que desde julio se va abriendo, se va hablando de la semaforización y se va abriendo poco a poco la economía de acuerdo a una serie de evidencias, tanto científicas como sociales y económicas. Porque yo creo que es importante reconocer algo. Muchas veces lo que queremos es el confinamiento per se, pero la Ya, gente tiene que comer. claro. Si aceptamos las cifras del INEC y hablamos de que solamente el 16% de la población tiene empleo pleno, Vamos, y digo, necesitamos tomar decisiones que claro, permitan que la gente salga. salga Entonces, a buscar la creo que, comida, ¿no? Salga claro, a y buscar el creo, pan. y así como soy crítico en muchos temas, creo que por ejemplo, yo creo que fue un error del COE, no es ni siquiera es del COE, es la Corte Constitucional que le dictamina al COE para que ya termine los estados de excepción. Yo Ujú. sí creo que necesitábamos el estado de excepción con reglas nacionales un tiempo más, ¿ya? Sin embargo, con la misma lógica de semaforización y de apertura paulatina, porque ahora en agosto lo que sucedió, ya se veía que se abría. Y lo primero que hizo el sector empresarial fue averiguar qué es lo que están pensando en la apertura, porque se terminaban reglas nacionales. Con eso nos acercamos al COE, nos acercamos al Ministerio de Gobierno, nos acercamos inclusive al alcalde de Quito y a través de sus secretarías. Las secretarías del municipio son como ministerios, o sea, son los delegados personalísimos, porque esta palabra se ha puesto de moda este año, personalísimos del alcalde. Y y resulta que nos decían una cosa y hacían otra. Así es. El COE nacional le enviamos oficios diciéndole por favor que la apertura sea ordenada y que las normas de apertura sean homologadas y articuladas para todos. Así es. Porque Porque hubo una confusión tremenda. Salía de Quito y era otra ley, salía de Ambato era otra ley, y tanta cosa. Y eso lo es que complicó todo. estamos, Ajá. es que estamos así. O Ujú. sea, realmente ahorita, con lo que todavía está vigente, el salvoconducto nacional, las actividades productivas están tranquilas, todavía. Ya hay distorsiones en la calle con vigilantes, y no solamente en un cantón, sino en varios, que dicen que ya se acabó el estado de excepción y que el salvoconducto nacional no vale. Hay que ir monitoreando un poco las noticias locales y lo que está sucediendo, pero el mayor problema es esta desarticulación. En este instante, Pichincha tiene 4 cantones con una normativa de circulación, tiene 2 con otra normativa y otros 2 con otra normativa. En una provincia tenemos 3 normativas de circulación diferentes y eso para los vehículos privados,
porque también tenemos que acordarnos que existe el transporte urbano, el transporte interparroquial, intercantonal e interprovincial. Y esos también tienen reglas diferentes, en donde quien más estricto se ha puesto es Quito. Pero Quito nos dice, por el otro lado, que no es conveniente el uso del transporte privado porque genera problemas de movilidad. No estamos hablando de salud, estamos hablando de movilidad. Y completamos el tema con que si no tenemos transporte privado, tenemos que usar el transporte público. Pero el transporte público, no toda la gente que trabaja en Quito vive en Quito. Claro. Entonces, la desconexión con los cantones vecinos no ayuda a salir, ayuda a hundir. Y eso es lo que tenemos que ver. Lo digo, y la probabilidad de contagio es mayor, pues, porque uno cuando va en su auto propio no tiene ningún riesgo, pero cuando vas en el bus, ahí se aplica todo. Pero el otro tema que es importante es los problemas de movilidad de Quito son problemas de movilidad. No mezclemos los problemas de movilidad con los problemas de sanidad. ¿Por qué? Porque estaba viendo tomas esta semana justamente y es espeluznado. ¿Cómo te vas a San Roque, por ejemplo? Si te vas a pie, en bicicleta, llegas volando en un ala delta, vas en bus, vas en auto privado o vas en taxi. Claro. El desorden que hay en las calles y la falta de cuidado de las personas es gravísimo. Y ahí sí yo quería... Rodrigo, hay gente que me va a criticar lo que voy a decir, pero las ciclovías no deben haber en Quito. Quito es una ciudad longitudinal, que no podemos dar paso a ese tipo de cosas. Que se haga las ciclopaseos y todo lo demás, santo y bueno, pero definitivamente, a mí no me parece. Por ejemplo, aquí en el sur de Quito, en el redondel de la Atahualpa, le quitaron espacio a la vía de 2 carriles y ahora los carros van pegaditos de uno al otro por el metro, 1,5 metros que ahora tiene la ciclovía, y eso le complica el tránsito. Perdóname, y ahí hay más peligro de que la gente tenga accidentes y todo lo demás. No sé, ese es mi criterio. Yo creo que las ciclovías no son malas, pero también hay que ser pragmáticos. Quito es una ciudad longitudinal en donde longitudinalmente te puedes mover vía ciclovía. En el norte nos divide el Panecillo, al cual subes, o la quebradilla del Machángara, para el cual bajas. Claro. Ahí tienes un quiebre importante. La gente que trabaja en el sur, suena bonito que haga un ejercicio durante el día y que salga a la mañana y que llegue a su trabajo en bicicleta. Suena bien, pero una cosa es lo que suena bien y otra cosa es recorrer el tramo y llegar presentable al trabajo. Que sea posible, pues, ¿no? Que sea posible. Exacto. Entonces, en ciertas zonas de Quito, con yo qué sé, la gente que vive en el sector de Iñaquito y que trabaja por la Alameda, temas ahí son más o menos consistentes las cosas. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes que ir longitudinalmente, la cosa va bien. Pero cuando tienes que ir de oriente a occidente y tienes que hacer la U completa desde el canal 4 al canal 8, por decirte, solamente para referencia de canales televisivos, es mortal. Entonces, ahí son los temas en que de la teoría a la práctica son cosas muy distintas. Y eso de ahí no hemos topado, no hemos ni mencionado, que lo voy a dejar así solo como que no he dicho nada, que el transporte público entre parroquias, llámese, no me voy a ir muy lejos, me voy solamente hasta Puembo, Pifo, Tumbaco, Cumbayá, ay, perdón, me doy la vuelta por el otro lado a Carcelén, Calderón, ya la cosa es otra, ya la dinámica es distinta. Entonces, una ciudad que tiene cerca de 50 y pico de kilómetros de largo, en donde la interconexión longitudinal es fundamental, pero también los problemas de la bicicleta, con todo el respeto a los ciclistas, pero los problemas de la bicicleta cuando trabajas en la ecuatoriana, cuando vives en la ecuatoriana y trabajas, no me voy a ir muy lejos, trabajas cerca del Congreso nomás,
para no irnos muy al norte. En el Congreso, regresa saliendo del trabajo Claro. con la inseguridad que está reinando. Probablemente con lo que llegues es con la intención de haber pensado en tener una bicicleta un día y con nada más. Claro. Entonces hay que ser pragmáticos, asumiendo que Quito tenga un clima maravilloso donde nunca llueve. Ahora, Pero Rodrigo. regresemos a los temas de activación. Ahí es donde nosotros necesitamos que las normas de bioseguridad sean la prioridad. Pero con las normas de bioseguridad es una cosa, y en eso también debo reconocer, el concepto comunicacional de la campaña "yo me cuido" es fundamental. Pero Porque Rodrigo, si tú... solo quiero hacer una pausita, Rodrigo. Dime. Tenemos que ser la idiosincrasia de los ecuatorianos. ¿Será que podemos hacer esto, Rodrigo? Porque, por ejemplo, en Madrid, hoy vi la noticia, hoy en Madrid a la gente se le mete nuevamente a las casas porque hay un rebrote del coronavirus. Aquí vamos a abrir la voz, perdón. A ver, Eso hay no un es rebrote contraproducente y nos complicaría todo porque aquí no quiere decir que somos tan responsables, pues, Rodrigo. No. A ver, no estemos hablando de si aquí somos más o menos. Yo creo que el tema de la idiosincrasia, el tema de lo que queramos verles, seamos estos chilenos o norteamericanos o ecuatorianos o chinos, Wuhan tuvo un rebrote y otro pueblo también se volvió a cerrar. Este es un virus desconocido. Todavía estamos aprendiendo a convivir con este extraño. Las mascarillas, obviamente, las mascarillas, algunas funcionan mejor que otras, son incómodas. Jálate del ecuatoriano, no. De la asamblea a la plataforma ida y vuelta con mascarilla en bicicleta. Claro, jodido es. Ahí nomás, jodido es, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas lo que propenden no es a facilitar las cosas. Creemos que hay que ir reactivando, hay que ir dando apertura. Y algo que es curioso, lo que hay que evitar son las aglomeraciones de gente. Entonces, para evitar aglomeraciones de gente, en lugar de restringir horarios de atención, ¿por qué no extendemos horarios de atención? Y no solamente se extienden. Curiosamente, si se extienden los horarios de atención, se da cumplimiento a una oferta de campaña. Claro. Recordarás la famosa hora Borojó. Así fue. Entonces, abres espacios, la gente puede movilizarse dentro de un espacio más amplio de tiempo, en lugar de que le achiques los espacios de tiempo donde más gente tenga menos tiempo para poder hacer sus cosas. Sector público es preocupante. Los conceptos de las plataformas gubernamentales de poner a todo el mundo ahí mismo, resulta que son contraproducentes. Pero lo mismo sucede cuando se peleó durante años para que usemos el vehículo compartido, nuevas formas de movilidad, y resulta que, yo no te puedo decir qué fue, pero madre naturaleza y una realidad nueva en este 2020, precisamente nos dice, oigan, cholitos, un ratito, manejen un poco más la distancia. Claro. Ya se discute si es que saludas así o saludas con el codo, que personalmente me parece personalmente no me agrada. Más bien me gustó la posición de la OMS, en que dice, por favor, no al saludo con el codo, porque rompen el distanciamiento. Póngase la mano en el corazón. Sí, también. Me gustó más, porque además tiene una connotación de emoción mucho más fuerte, ¿ya? De hecho, el codo es para cuando quieres subirte al bus o evitar que te roben en el trole, estás codeando a que no te quiten. Claro. La mano en el corazón es un sentimiento más positivo. Así es. Entonces, yo creo que menos trabas. Solo concluyo con esto, ¿qué se requiere? Menos trámites para poder reactivarnos. No más complicaciones, no más papelería, no más declaraciones juramentadas de que el que se va a sentar en una mesa es mi hermano y venía conmigo.
porque no abona. La tecnología, dices tú, Rodrigo. Activemos, chuta, si el 2020 ya es hora de activar la tecnología en todas las actividades. Así Y es. esa activación de tecnología sería fundamental también para combatir este otro mal de este siglo y de este año que se ha evidenciado tanto. Así como estamos esperando la vacuna contra el coronavirus, la tecnología, el adecuado manejo de la trazabilidad en los procesos contractuales, puede ser la vacuna para combatir el virus de la corrupción. No, eso es terrible, eso es terrible. No, de eso no quiero ni hablar, Rodrigo, porque ya No, lo dejo aquí nomás. da, Descompone, descompone. perdóname, la expresión da asco, definitivamente da asco ver tanta corrupción, tanta sinvergüencería. Ya parece que han perdido hasta la vergüenza. No les da ni vergüenza, ni Yo vergüenza. creo que cuando tú robas en ciertos temas está mal, es ilegal, es corrupción, es inmoral. Cuando te robas en un puente, en la construcción de alguna cosa. Pero cuando robas en temas de hospitales, insumos médicos, No, temas en donde depende la vida del ser humano, no tiene no es perdón. inmoral, No, es amoral, así, es ya no tener ni siquiera conceptos de moral. Eso así, sí, para mí ha sido algo, terrible. sí, dejémosle con esa palabra, pero para reactivarnos necesitamos más responsabilidad nuestra, tuya, mía, del ciudadano de a pie. A mí me encanta cuando a veces, y voy muy poquito a Quito, eso sí voy a reconocerlo, estoy fuera de la ciudad, a veces la mascarilla, hablo y como la quijada para hablar se mueve, a veces se me baja un poco. Ajá, Me dice, vea, por favor, acomódese bien la mascarilla, porque a veces te pasa, claro. y te acomodas. Y hay gente que me dice, por usted y por mí, esa conciencia hay que fomentarla. No hay que esperar que alguien te diga, yo te cuido. Uh-huh. No es que el alcalde o el prefecto o el presidente se va a hacer cargo de venir a acomodarme la mascarilla o venir a decirme si debo o no debo lavarme las manos. Eso, Ya es un tema de amor propio, de cuidado a uno mismo e inclusive si tenemos problemas económicos, tenemos que salir a trabajar, tenemos que tener interconexión con otras personas, interrelación con otras personas, cuidémonos. Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando al otro y al cuidarnos nosotros, cuidamos a la familia que decimos que estamos cuidando al salir a trabajar. ahora, Rodrigo, ahora sí hablemos de un tema muy importante. Tú decías, el INE dice el 16 o el 17, creo era, por ciento de los ecuatorianos tiene empleo. ¿Cómo hacemos, cómo damos trabajo a la gente? ¿Qué dicen los empresarios en ese tema? Respetando, Rodrigo, respetando el derecho de los trabajadores, porque tampoco vamos a querer acabar con los 450, no sé cuál es el sueldo básico en realidad, con esa minucia que ganan los trabajadores. Esperemos que por favor no se aproveche de eso. La situación es crítica, la situación es crítica. A ver, yo te voy a plantear algo. Tenemos que extender el trabajo, no sé, pero ¿cuál es la propuesta de los empresarios para no afectar? Porque ya no pueden llevar, la gente no tiene que llevar el pan a su casa, Rodrigo, por favor. A ver, yo creo que el para no afectar es muy complejo, para afectar menos. Hay trabajos que se están buscando mecanismos a través del teletrabajo, jornadas diferenciadas, pero también demos la vuelta a la tortilla. Hay que buscar mecanismos de que esas empresas, grandes, medianas, pequeñas, pequeños emprendedores, puedan salir a trabajar. Si es que ellos no pueden salir, mal pueden generar ingresos, inclusive para contratar. Claro. Entonces, un restaurante. Voy a coger el ejemplo del restaurante porque creo que es muy gráfico. Un restaurante que tenía 3 cocineros, dos asistentes y 4 meseros. No sé qué tan grande es eso, nunca, no sé si he trabajado en restaurante, honestamente. Pero es un restaurante mediano. Claro. Y te dice, usted está atendiendo a 100 personas, solo puede atender a 20. ¿Ya? Claro. Más allá de las medidas de bioseguridad, tú tienes los 4 meseros que eran para 100.
ahora tienes 4 meseros para 20. Entonces, esas 20 personas que te generan el consumo ya no te dan para pagar a 4, te permiten pagar a 3 o de pronto a 2. Como ya no tienes que cocinar los 100 platos, ya no necesitas los 3 cocineros y los 2 asistentes. Ya necesitas 2 cocineros y un asistente. Así. Ahí lo que decíamos es, permitan defender las fuentes de empleo, porque a medida que se va abriendo, y que cogí un ejemplo malo porque hablé del 20%, pero ese 20% luego pasa a ser un 40%. Se van tomando nuevas medidas, se va aprendiendo a convivir con el virus y todos lo hacemos. En ese instante, tú ya dices, no, pues ya de los 4 que tenía, ya le puedo llamar de nuevo a Juan a ver si consiguió trabajo, si no, para que regrese. Pero si tienes una ley llamada de la ley humanitaria, aplicando la fuerza mayor, me voy a referir específicamente a eso, que solamente el 8,5% de los despedidos se ha aplicado fuerza mayor. O sea, que tampoco creamos que el empresario ha aprovechado esto. Pero la presidencia en eso dijo, para reducir la nómina y sostener las fuentes. La asamblea dijo, no, para justificar eso tiene que cerrar todo. Hay muchos negocios que han cerrado. Claro. Hay muchos negocios que han cerrado. Lo que hablábamos de la FUES, el otro día pasé por ahí, todo está cerrado. Está cerrado. Entonces, ¿cómo podemos abrir la FOS? Habría que ver, primero, tienes un distanciamiento entre locales muy apretado. Era un sitio de diversión nocturna. Entonces, tienes que bajarte al menos sitios, y con todo el respeto, a los quiteños nos gusta salir de rumba y nos gusta estar bien apretados, uno sobre otro con la... que ya no sabes ni si el vaso es tuyo o el de la mesa de al lado. Entonces, ahí viene el tema también de aprender a tener unas nuevas formas. Yo he visto, y en esta semana me tocó salir a Quito, veo sitios vacíos, o sea, realmente paso algo camino y veo restaurantes que están no porque haya una cola de gente esperando entrar, por el contrario, tienen un aforo que se llama, que está entre el 10, 15%, otros les veo, en cambio, otros sí veo llenos. Y el otro día pasé por un sitio, unas 2 semanas atrás, me llamó la atención. Era una plaza de puntos de comida, 4 restaurantes, digamos que el primero y el último, vacíos, pero vacíos, vacíos. Y los 2 del medio, repletos, repletos. Entonces dices... Bueno, eso es por lo que el sabor y la calidad de comida que expenden también, ¿no? Sí, coincidencias de la vida. Así es. Pero ahí hay un tema en el cual hay que ver, vean señores, lamentablemente no vamos a poder atender. O, a ver, cierto es que esta comida, este sabor es justo el pepa para mí. Pero también hay que poner ejemplo eso en los buses, pues, Rodrigo. Espérate, que de los buses, de lo que he leído y conversé con la gente del transporte urbano, de los buses y de los comentarios que saltaron esa noche cuando conversábamos con el transporte urbano, lo que nos decían es, un ratito, a los buses privados y a las cooperativas nos abrochan por todo lado, pero yo no puedo dar fe. Los comentarios de las redes anoche eran, pero en el transporte municipal nadie dice nada. Claro. Y eso me resumo a lo que decían en la red. El corredor sur, el corredor norte, todo es a full, pues. No hay dónde poner un pie. Es como si no hubiese pasado nada. Entonces, y ahí. Entonces ahí viene un proceso en que... Hay que decirle, ¿no? Entonces, ahí viene un proceso en que en lugar de ver cómo le sancionan al señor que está en el vehículo privado con 1, 2 personas que tienen la mascarilla baja, cuando está súper seguro, en vez de tener a todo este equipo de gente buscando sanciones y recaudación, más allá de comentarios de concejales que he escuchado,
No, no, es la verdad, así dicen. No sé, yo les he oído a los concejales, como digo, muy poco trato de ir a Quito, pero cuando tú ves eso, que están viendo a quién sancionan en vehículo particular, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por dónde abrocharle por la matrícula? ¿O cómo retirar el carro? Pero Claro. cuando tú me dices lo que me estás diciendo del transporte urbano, del transporte público en los corredores norte y sur, sobresaturados, ahí es que yo me quedo pensando y digo, ¿estas restricciones son para cuidar la salud o por un tema de movilidad? Así. Yo creo que ya es hora de ir liberando un ¿Cómo poco la quedaron con movilidad el alcalde la y reunión activando. de antes de ayer, Rodrigo? ¿Cómo quedaron con el alcalde? Yo no estuve en la reunión, pero fue diálogo, o sea, vamos a ver, vamos a meditar, vamos a reflexionar, dialoguemos un poco más, esperemos a ver qué pasa. Lo que hay que hacer aquí es una cosa que se le planteó al COE Nacional. Ujú. Respetemos las competencias de los municipios, pero por favor, por salud, tanto económica como física, dicte normas claras. Reglas claras. Dios maneja la misma dinámica, porque si no tenemos reglas claras, las cosas se van a complicar. Ahora, Y yo Rodrigo, lo que diría es, dejemos de dialogar y comencemos a actuar, pero actuar en procesos de reactivación responsable. Al sector formal le están ahorcando y al sector informal claro. vive la vida loca, porque aquí no pasa nada. Y ahora Eduquemos, eduquemos, hay que decirle al eduquemos. alcalde que se deje de estar quejando de lo que le sigue la policía. Por algo ha de ser, ¿no? Por algo ha de ser que le sigue la policía. Yo no sé, Yo decía que la yo no inteligencia lo sé, está siguiendo vi, por vi todo. esa, vi ese tweet que le siguen los de inteligencia. De, yo sí sé lo que es haber pasado por seguimientos y salir a comer algo y que le tomen fotos gente cuando uno está con los hijos y preferir manejar distancias. Ujú. Yo espero que esa temporada de vida ya se haya acabado en el Ecuador. Y así como eso, también esperaría que desde los diferentes entes dejen de también generar complicaciones y pensemos que el Ecuador es uno solo. Bueno, pero la Pensemos que esta gente, situación no es local, es mundial. Cuidémonos nosotros y tratemos de sacar adelante al país. Rodrigo, pero la gente ha de decir también por tanta corrupción en el municipio debe ser, pues, ¿no? Así dice la gente también, Rodrigo, Ve, y hay que, y es la verdad. yo, yo con esos temas, como te digo, no me quiero meter lo que hemos visto a nivel de noticias, ni siquiera de redes, y que hemos visto denuncias formales. Con eso tengo cubierto el cupo, así como tú decías, de eso mejor ni hablar, porque da asco. Ahora, Rodrigo, voy a pasar a la parte final de la entrevista y quiero ver si es que nos comprometemos, porque Rodrigo Gómez de la Torre va a tener que cumplir un papel importantísimo de aquí para adelante, porque según lo que veo se está privatizando absolutamente todo. Y el campo va a tener que jugar nuevamente su rol, va a tener nuevamente que regresar la gente, todo el mundo, los docs al campo, porque de ahí vamos a tener que sacar la plata, Rodrigo. No sé si A estoy ver, doctor, equivocado, ¿qué dices tú? voy a ser muy concreto. Y lo he dicho varias veces, este discursillo, este cliché de volver la mirada al agro, tiene sentido, pero si le vemos completo. Ya. La pandemia, una de las mayores afectaciones que ha tenido el sector productor, el sector agroalimentario, ha sido curiosamente el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos por producir, producimos porque ese producto va a salir a un mercado, va a salir a una industria, va a llegar a un consumidor final. Uh-huh. Si la producción del campo no llega a consumidor final, hay problemas en toda la cadena. Entonces, lo que estamos trabajando y de hecho es lo que es el mensaje que estamos dando, es ver cómo fomentar el consumo. Porque si yo tengo gente saliendo a consumir y consumiendo lácteos, en el caso mío es producción de leche, consumiendo lácteos, consumiendo queso, consumiendo yogur, yo tengo dónde ubicar mi producción.
Caso contrario, tenemos un desbalance de oferta y demanda. ¿Por qué peleamos tanto y por qué luchamos tanto por la reactivación económica? Y que se bajen las restricciones y complicaciones, tanto para trabajar como para movilizarse. Porque la persona que está en Quito y que quiere salir el fin de semana para irse a comerse un queso de hoja en Lazo y unas chuchucaras en la Tacunga, tiene que tener libre movilidad. La ANT se ha pronunciado que las vías principales están limpias, que no van a haber restricciones. Pero ojo, la gente que sale no solamente se va por la vía principal y regresa por la vía principal, tiene la tendencia de parar para poder comerse las chuchucaras. Precisamente. Entonces tiene que entrar al cantón, sea Glatacunga, sea Mejía, sea Puerto Quito, o sea, aprovechemos más bien de abrir espacios, bajar la contracción de horarios, ampliemos horarios, abramos la posibilidad de bajar las aglomeraciones, pero permitamos que la gente salga, porque el otro aspecto de la pandemia es los daños psicológicos del encierro, que esos todavía no los estamos viendo, pero se vienen peores. No podemos ayudarle un poco al turismo, Rodrigo, en torno a quitar este tema del par o impar de la placa para que la gente tenga libre movilidad, por lo menos el sábado y el domingo, para que se reactive un poco el turismo, Rodrigo, porque de otra manera yo no lo veo. Hay gente que puede salir de pronto a dar una vuelta y comerse un helado de paila en Ibarra o ir a simplemente dar una vuelta y gastarse en cuatro panes en Otavalo. Pero digamos que pueden salir, hay gente que puede salir fuera de sábado y domingo. ¿Por qué restringirse a sábado y domingo? Por eso quiten el par impar, dejen la libre movilidad hasta por el hecho que está en la famosa Constitución. Claro. Respetemos, ese documento no es que me agrada del todo, pero es la Constitución que tenemos. Y mientras no se cambie, es lo que hay. Respetemos eso. Generemos soluciones a los problemas. No busquemos más problemas a las posibles soluciones. Yo creo que ese es el mensaje. Menos restricciones, más reactivación. Rodrigo, la reactivación del campo, ¿cómo podemos al agro hacerle trabajar ya? Yo, por ejemplo, hablo siempre de lo que significa valor agregado. No se trabaja en valor agregado, Rodrigo. En el tema tuyo, el de la leche, en eso sí hay mucho, pero en otros sectores no hay. Tú tienes mucho valor, agregado. Sembramos leche, el plátano, vendemos plátano. El café, y vendemos el café. El cacao, vendemos el cacao. Y no damos valor agregado. Ahí podemos dar un montón de trabajo a la gente, Rodrigo. Yo creo que hay que identificar, hay dos tipos de valor agregado que se da. Actualmente se está buscando muchísimo el segundo, que es nuevo. Sí, tenemos que potenciar los procesos industriales a través de interrelación. Las cadenas productivas que tanto hablamos son cadenas, no son eslabones sueltos. Entonces, tenemos que trabajar en educación, formación y articulación. Una industria que procese cacao, que se organice con los productores, determinan calidades homogéneas. ¿Pero por qué se organiza? Porque tiene alguien que va a comerse el chocolate. Claro. Regreso a lo mismo. Tenemos que logística. No es descartable que los productores se organicen para montar una industria y llegar al consumidor final. Eso es parte de lo que hay que hacer. Así es. Bueno, Rodrigo, hemos terminado esta entrevista el día... Entonces, este tema podría tomarme 2 días. Así es. El tema de la reactivación económica, lo más importante pienso que se viene en lo del campo, Rodrigo, porque eso hay que reactivarse, porque hay que reactivarse. Yo no veo de otra manera. Dice que venden... Va a la venta la refinería de Esmeraldas,
va a la venta CNT, va a la venta las eléctricas, van a la venta el Banco del Pacífico, pienso que el Seguro Social también le han de querer terminar con eso, y yo me pongo a pensar de dónde vamos a pagar a los empleados del gobierno, dónde vamos a sacar para educación, dónde vamos a sacar para salud. Va a salir de los bolsillos de los ecuatorianos. Rodrigo, no sé qué pienses tú. A ver, todo lo que el gobierno gasta sale del bolsillo de los ecuatorianos. Pero hay empresas que sí rinden, Rodrigo. Hay empresas que sí rinden. ¿Empresas públicas? Claro. No. Perdóname, lamentablemente, Refinería Estatal Esmeraldas, luego de gastarse 2.300 millones de dólares. Esto por la corrupción, esto por la corrupción. Escúchame, en una supuesta repotenciación, sigue generando alrededor del 50% de residuos. Entonces, de los 110,000 barriles que entran, 50% se va a combustibles y 50% se va a residuo. Ojo, hay que ver cómo están ya los otros números que a veces no nos enteramos. Creo que primero no están vendiéndose algunas, sino están entregándose en concesión para mejorar la operación y que las inversiones corran por riesgo privado. Pero caso de Esmeraldas. Por ejemplo, de Esmeraldas, 25 años ya cuando no haya petróleo, no digo. Pero si ya no hay petróleo, el que quiera invertir, que invierta. Ese es ¿qué cosa más linda? ¿Para qué? Si no tenemos petróleo en 25 años, ¿cómo dices? ¿Para qué queremos tener la refinería? Al revés, dejen que el sector privado invierta. Lo único que sí estaremos atentos, muy atentos. Privado, Rodrigo, no invierte, por ejemplo, en los correos del Ecuador, a ver. Porque los correos en el mundo están bastante caídos. Por eso, Rodrigo. Es que, a ver. Para lo de la refinería vienen, porque ahí está la carne, Rodrigo. Lo de CNT vienen, porque CNT gana casi 1,000 millones anuales por los teléfonos que tenemos fijos y que ni siquiera utilizamos. A ver, yo lo que te digo es los procesos de concesión o que se den si se da ciertas ventas, que de hecho hay muchas que deberían darse. Yo creo lo primero que debe haber, por ejemplo, lo digo un ratito, el tema de la administración. Que para que se maneje eso es lo que está haciéndose en Esmeraldas. Para que estos vagos que eso es lo que se está haciendo. No pasen ahí de agache, porque la mayoría son así, y hay que decirlo. Ese costo que tú estás mencionando es el que tenemos que bajar. Ese es un costo que estás pagando tú, que estoy pagando yo. Digo yo, que se privatice la administración, que es otra cosa. Eso es lo que se está planteando para Esmeraldas, y que las inversiones que tengan que correrse, las corre el privado. Eso es lo que se busca, y que todos los convenios que se lleguen, si se da una venta, que se dé, si se da una concesión, si se da una administración, lo único que se pide, se exige, y estaremos atentos, es que sea totalmente transparente y que no se venda a precio o que no se entregue a precio de gallina muerta, porque no es ni siquiera gallina enferma. Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y miembro del Consejo de Cámaras. Gracias, Rodrigo. Si algo quieres agregar, con mucho gusto, Rodrigo. Simplemente más reactivación, menos restricciones, y la mejor vacuna para la corrupción es la transparencia. Gracias, Rodrigo.